¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de inglés Do You Speak English? ¿Hablas inglés? Hoy continuamos con un video más acerca de la conjugación de los verbos en inglés y como es de costumbre traemos 14 tiempos verbales con diferentes auxiliares en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Así que espero que tengamos un buen repaso de la gramática en general relacionada con el tema de la conjugación. Bueno, hoy tenemos el verbo to talk y vamos a empezar con el tiempo presente, es decir, yo hablo, tú hablas, él habla, etc. Vamos a decir I, you, we, they talk, he, she, it talks. Agrego la S de las terceras personas para el tiempo presente solamente. Luego, si tengo una oración negativa, voy a decir I, you, we, they don't talk y he, she, it doesn't talk. Una vez más, se hace la diferencia de terceras personas usando el auxiliar does en su forma negativa doesn't y el do en su forma negativa don't para cada uno de estos pronombres personales. Ahora, si voy a hacer una pregunta en el tiempo presente, vamos a decir do I, do you, we, they talk. Y para terceras personas, does he, she, it talk. Una vez más, la diferencia entre el do y el does para terceras personas. Bueno, el tiempo presente es uno de los tiempos que más se trabaja y yo pienso que no tiene tanta complicación o tanta dificultad. También es muy importante recordar que estos auxiliares del do y el does los vamos a usar con algunos verbos, no con todos, solamente con esos verbos que son sencillos, que no son verbos auxiliares, y sino con los verbos, digamos, los verbos más sencillitos. Bueno, ahora el próximo tiempo verbal que corresponde es el presente continuo. Cada que yo tengo la palabra continuo progresivo, estoy hablando del gerundio, ando, endo. Yo digo, yo estoy hablando, tú estás hablando, él, ella, usted está hablando y así sucesivamente. En inglés nos va a quedar I am talking, you, we, they are talking, he, she, it is talking, terceras personas. Y recordemos que aquí el auxiliar va a ser el verbo to be, que es un verbo muy fuerte en inglés. Es el verbo estrella del inglés. En las oraciones negativas, yo no estoy hablando, tú no estás hablando, él, ella, usted no está hablando, etc. Vamos a decir en inglés, I am not talking, you, we, they are not talking, he, she, it is not talking. Y para preguntas, como tengo el verbo auxiliar estar, vamos a empezar con ese verbo. En español diríamos, estoy yo hablando, estás tú hablando, está él, ella, usted hablando. En inglés nos quedaría, am I talking? Are you, we, they talking? Is he, she, it talking? Que son terceras personas. Bueno, hasta allí todo va muy bien. Continuemos ahora con el pasado simple, que siempre lo he mencionado, el pasado simple requiere un poquito de práctica, de repaso. Hay bastantes cosas para memorizar ahí con verbos regulares y irregulares. El verbo to talk es un verbo regular, así que tiene una conjugación sencilla. Vamos a decir, yo hablé, tú hablaste, él, ella, usted habló. En inglés vamos a agregar la ed y este verbo, para diferenciarlo del presente, vamos a decir, acá diríamos talk y acá sería talked. Agregamos una T de tomate, talked. Entonces vamos a decir I, you, we, they, he, she, it talked. Y una cosa importante, en el tiempo pasado no hacemos diferencia con terceras personas. Esta forma de talked va a ser igual para todos los pronombres personales, lo cual va a facilitar la conjugación. Si yo tengo una oración negativa, yo no hablé, tú no hablaste, él, ella, usted no habló y así sucesivamente. En inglés va a ser muy fácil. La conjugación de verbos en inglés tiene una estructura muy sencilla. Vamos a decir I, you, we, they, he, she or it didn't talk. El auxiliar para el tiempo pasado va a ser did. En su forma negativa va a ser didn't o did más not, didn't talk. Y como lo mencioné anteriormente, es una sola estructura para todos los pronombres personales, lo cual hace esta conjugación que sea muy fácil, ¿no? Ahora, si yo tengo una pregunta, voy a hacer una pregunta en el tiempo pasado. ¿Hablé yo? ¿Hablaste tú? ¿Habló él, ella o usted?
etc. En inglés nos vamos a organizar la estructura con el did I, you, we, they, he, she or it talk. Una vez más, estoy usando un auxiliar del tiempo pasado, el did. El verbo va a quedar en su forma infinitiva. Es decir, esta ed se va a perder porque ya tengo un auxiliar en la pregunta que me está indicando que ese es un tiempo pasado. Entonces, nuevamente diríamos did I talk, did you talk, did he talk, etc. Esa sería la conjugación del tiempo pasado. Tenemos ahora el pasado continuo o pasado progresivo, que podríamos hacer una comparación. Aquí yo digo tiempo presente, tiempo pasado, presente continuo. Yo estoy hablando, acá vamos a decir yo estaba o estuve hablando, tú estabas, tú estuviste hablando, él, ella, usted estaba o él, ella, usted estuvo hablando con el ing. Entonces, en inglés, como tenemos aquí el auxiliar estar, este va a tener dos formas. Para I, he, she, it was talking. Yo estaba hablando. He was talking. Él estaba hablando. Y para los otros pronombres personales, you, we, they were talking. Usted o ustedes, nosotros estábamos o estuvimos hablando. Esa es la equivalencia del pasado continuo. También se hace la equivalencia de ese pasado continuo con el imperfecto del español. Se puede traducir, si yo digo, por ejemplo, I was talking, yo estaba hablando, equivaldría a decir yo hablaba. You were talking, tú hablabas o tú estabas hablando. Ya depende un poquito de la forma como estemos traduciendo. La traducción para mí es una cosa bastante seria porque es tomar exactamente el mensaje que se tiene en un idioma y pasarlo de una forma fiel a otro idioma, y a veces es un poco complicado. Entonces voy a dejarlo ahí en este momento porque este es un tema que se presta para varias opciones de traducción. Bueno, en las oraciones negativas vamos a decir I, he, she, it was not talking. Va a ser la misma estructura, solamente que le agrego el adverbio de negación not. Y para los otros pronombres personales, you, we, they were not talking. Ahora, si voy a hacer una pregunta para decir estaba yo hablando, estaba él hablando, vamos a decir was I, he, she, it talking. Recordemos el signo de pregunta. Y para los otros pronombres personales, were you, we, they talking. Y ahí está la estructura del pasado continuo o pasado progresivo. Bueno, en este momento llevamos 4 tiempos verbales que son de un uso bastante frecuente en inglés. Tenemos a continuación los condicionales. Los condicionales también van a ser muy sencillos porque tienen la misma estructura para todos los pronombres personales. En el condicional, oraciones afirmativas, el auxiliar va a ser would. Recordemos que la L no suena. Algunos estudiantes dicen would, no es would, es would sin la L. Y vamos a decir I, you, he, she, it, we, they would talk. Yo hablaría, tú hablarías, él hablaría, ella hablaría y así sucesivamente. Ese es el auxiliar para el condicional, que en español también diríamos son las terminaciones iría. Yo hablaría, tú hablarías, él, ella, usted hablaría, etc. Para las oraciones negativas, muy sencillo, tenemos la misma oración afirmativa, pero le vamos a agregar la negación. Y nos quedaría I wouldn't talk, yo no hablaría, you wouldn't talk, tú no hablarías, he, she, it wouldn't talk, él, ella, usted no hablaría, y de igual forma con los demás pronombres personales. Bueno, y para hacer la pregunta, siempre empezamos con el auxiliar, en este caso, would I talk, yo hablaría, would you talk, tú hablarías, would he talk, él hablaría, etc. Como ven, es una conjugación bastante sencilla. Y también tenemos el condicional continuo progresivo donde va a aparecer el ing. Si yo digo I would be talking, yo estaría hablando, aquí aparece el verbo estar en su forma infinitiva porque aparece el auxiliar would. Yo estaría hablando,
You will be talking. Tú estarías hablando. He will be talking. Él estaría hablando. No es un tema, no es un tiempo verbal que tenga mucho uso, mucha frecuencia en inglés, pero nos aparece de vez en cuando, así que es muy importante conocerlo. Bueno, en las oraciones negativas para el condicional continuo, vamos a decir I wouldn't be talking. Yo no estaría hablando. You wouldn't be talking. Tú no estarías hablando. He wouldn't be talking. Él no estaría hablando. Y así sucesivamente con los demás. Diríamos I, you, he, she, it. We, they wouldn't be talking. Y para preguntas en el condicional continuo, si yo tengo would I be talking, estaría yo hablando. Would you be talking, estarías tú hablando. Would he be talking, estaría él hablando. Y va a ser igual para todos los pronombres. Una vez más vamos a decir would I, you, he, she, it, we, or they be talking. Ese sería el condicional en inglés. Muy bien. Ahora tenemos otro tiempo verbal que es muy común. Desafortunadamente no se encuentra, no es de mucho, no aparece en las gramáticas como tal. Pero lo cierto es que el going to es un tiempo verbal que se usa muchísimo. Equivale al ir a. Cuando yo digo yo voy a, tú vas a, él va a. Y anteriormente se hablaba de un futuro próximo, un futuro que está cercano a suceder, pero realmente si yo quiero expresar cualquier tipo de futuro, lo puedo hacer con el going to. Y de pronto ya conocen esta estructura. Una vez más recordemos que cuando llegamos a manejar estos 14 tiempos verbales, tu nivel de inglés ya debe ser bastante bueno, ya debes de conocerlo, porque esto hay que hacer muchos ejercicios, hay que practicar a nivel oral, a nivel escrito. Así que yo sé que puedes en algunas preguntas, te recomiendo y te sugiero cualquier duda, déjamela aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres dejar algún mensaje, si quieres darme alguna idea para un futuro video, serán bienvenidos. Bueno, retomando la clase, vamos a hablar del going to, que es ir a, y la estructura va a ser con el verbo ser o estar. Literalmente la traducción sería yo estoy yendo a hablar. Si yo digo I am going to talk, pero en español yo no digo yo estoy yendo a hablar, sería yo voy a hablar. Y va a ser con los otros pronombres, va a quedar you, we, they are going to talk, he, she, it is going to talk para terceras personas. En las oraciones negativas yo no voy a hablar, simplemente le agrego la negación. I am not going to talk, you, we, they are not going to talk, he, she, it is not going to talk. También recuerdo que estas oraciones o estas estructuras se pueden hacer algunas contracciones con los verbos, con las negaciones, con los pronombres, pero bueno, cada uno, como les digo, esto es un repaso y lógicamente las contracciones sobre todo las podemos hacer a nivel oral. Para preguntas voy a empezar con el verbo auxiliar estar. Am I going to talk? ¿Voy yo a hablar? Are you going to talk? ¿Vas tú a hablar? O yo digo, are we going to talk? ¿Vamos nosotros a hablar? Are they going to talk? Is he going to talk? Is she going to talk? Or is he going to talk? Bueno, ese sería el futuro con el going to. También tengo un going to en el pasado. Este va a ser muy importante porque cuando yo digo I was going to talk, equivaldría a una traducción literal, yo estaba yendo a hablar. Este pasado equivale a un imperfecto cuando yo digo yo iba a hablar. I was going to talk, he was going to talk, él iba a hablar, she was going to talk, etc. Entonces nos va a quedar para todos. I, he, she, it was going to talk. O con los otros pronombres, you were going to talk, usted o ustedes iban a hablar. Recuerda una vez más, la traducción literal sería tú, si hagámoslo con tú, estabas yendo a hablar, pero en español no usamos esa estructura, decimos tú ibas a hablar, que equivaldría al tiempo imperfecto de este tiempo verbal. Entonces, para los otros pronombres nos va a quedar you, we, they, were going to talk. En las oraciones negativas vamos a decir I, he, she was not going to talk. Yo no iba a hablar, él no iba a hablar, ella no iba a hablar.
Y con los otros pronombres personales vamos a decir you, we, they were not going to talk. Bueno, para preguntas vamos a decir was I going to talk? Yo iba a hablar. Was he going to talk? Él iba a hablar. Entonces nos va a quedar was I, he, she, it going to talk? Or were you, we, or they going to talk? Una vez más, si yo digo, por ejemplo, were they going to talk? Literalmente sería estaban ellos o iban ellos a hablar. Bueno, literalmente estaban ellos yendo a hablar, pero eso no lo decimos en español, sería iban ellos a hablar, were they going to talk. Repito, a mí personalmente cuando me piden hacer alguna traducción, yo lo pienso dos veces, porque no cualquier persona puede hacer una buena traducción, una traducción que sea leal y que realmente significa exactamente lo que se está diciendo de una lengua a otra. Por eso no me sorprende cuando estoy escuchando música en internet y que vienen con traducciones. Las traducciones no son precisas, o digo, bueno, no es lo que la canción quiere decir, la traducción está, digamos que tiene alguna falencia, la traducción no es muy precisa. Entonces hay que tener mucho cuidado con el Google Translator, es una buena opción, nos da, si yo tengo el Google Translator, de hecho yo lo uso, o estos programas de traducción, hay unos que son muy buenos, pero hay que tener cuidado porque a veces las traducciones no son precisas o no son exactamente lo que se quiere transmitir. Entonces, la sugerencia es tener un poco cuidado cuando hacemos estas traducciones y ver de qué fuente vienen. Bueno, también ahora vamos a hablar de otro tema, de otro tiempo verbal que es muy importante y es el futuro, que es uno de los que más se usa junto con el going to. Yo no podría decir que uno es más útil que el otro. Los dos se usan con mucha frecuencia, los dos tienen, yo pienso que el mismo nivel de importancia dentro del inglés y dentro de la comunicación. Bueno, para el futuro yo hablaré, tú hablarás, él, ella, usted hablará, etcétera. Aquí es muy fácil también porque el will va a ser el auxiliar para el tiempo futuro y miren que no hay terceras personas, va a ser exactamente igual para todos. Vamos a decir I, you, he, she, it, we, they will talk. Para las oraciones negativas, yo no hablaré, tú no hablarás, él, ella, usted no hablará. Vamos a decir I, you, he, she, it, we, they will not talk. Pero yo también puedo contraer estos dos, el will y el not, y diríamos, por ejemplo, I won't talk. W-O-N-T, won't, con el apóstrofe en el negativo. Bueno, eso lo podremos ver con otros ejemplos más adelante. Así que yo no hablaré, tú no hablarás, él, ella, usted no hablará, etc. Y para preguntas, lógicamente voy a empezar con el auxiliar will. Will I, you, he, she, it, we, they talk. Por ejemplo, si yo digo will they talk? ¿Hablarán ellos? Will we talk? ¿Hablaremos nosotros? Allí está el tiempo futuro para el verbo to talk. Y tenemos ahora otro tiempo verbal que es el futuro continuo progresivo, que sería I will be talking. Yo estaré hablando, tú estarás hablando, él, ella, usted estará hablando. Como pueden ver, estos tiempos verbales no son de mucha frecuencia, pero son tiempos que nos aparecen de vez en cuando, entonces es muy importante conocerlos y manejarlos. Aquí va a ser igual para todos, tengo el auxiliar estar, el verbo estar, aquí está teniendo la función de un auxiliar. I, you, he, she, it, we, they will be talking. They will be talking, ellos estarán hablando. Para las oraciones negativas, ellos no estarán hablando. Vamos a decir, they won't be talking, que este won't es la negación que yo tengo aquí del will not. Yo lo puedo usar separado, will not, pero a nivel oral es muy común que el americano o el hablante nativo use won't. Entonces son equivalentes. Vamos a decir, I, you, he, she, it, we, they won't be talking. Bueno, y para preguntas, una vez más, empezamos con los auxiliares. Casi siempre las preguntas vamos a iniciar con un auxiliar o con un verbo modal. Yo digo, will I, you, he, she, it, we, they be talking. Por ejemplo, si yo digo, will they be talking, ¿estarán ellos hablando? Ese sería el futuro continuo para el verbo. Muy bien, ahora tenemos
Dentro de los tiempos compuestos, un tiempo que para mí es de mucha importancia en inglés, es fácil de manejarlo, simplemente requerimos un poco de práctica y aprendernos algunas variaciones de los verbos, que sobre todo cuando lleguen los verbos irregulares, vamos a estar un poco hablando acerca de lo que son los participios pasados, pero eso llegará a su tiempo. En este caso, con los verbos regulares, vamos a decir lo mismo si yo tengo I have talked. Yo he hablado. En los videos anteriores hemos explicado el significado de to have como tener y como el verbo haber. En este caso va a ser el verbo haber. Yo diría yo he hablado, tú has hablado, nosotros hemos hablado, ellos han hablado. Pero para las terceras personas vamos a decir he has talked, él ha hablado. Has va a ser la forma de conjugación de este auxiliar para el presente perfecto. He, she, it has talked. Y recordemos que este aparece con ed, va a ser talked. Va a ser el sonido final de una T de tetero o una T de tomate. Una vez más yo digo I, you, we, they have talked. Or he, she, it has talked. ¿Ok? Para las oraciones negativas, simplemente ponemos la negación en el auxiliar y vamos a decir I, you, we, they haven't talked. Por ejemplo, si yo digo I haven't talked, yo no he hablado. Y he, she, it hasn't talked. Por ejemplo, si digo he hasn't talked, él no ha hablado. Y para las preguntas, iniciamos con el auxiliar. Have I talked? Yo he hablado. Have you talked? Tú has hablado. Have we talked? Hemos nosotros hablado. Y para las terceras personas, el auxiliar va a ser has. Has he talked? ¿Ha él hablado? O has she talked? ¿Ha ella hablado? O has he talked? ¿Ha eso hablado? Bien, ese es el presente perfecto. Yo pienso que es uno de los tiempos verbales que más se usa tanto en español como en inglés. Así que es muy importante tener en cuenta este verbo. A continuación tengo un presente perfecto continuo progresivo con el ing y nos va a quedar, por ejemplo, si yo digo yo he estado hablando, tú has estado hablando, él, ella, usted ha estado hablando. Esa es la equivalencia en español. Y en inglés vamos a decir para los pronombres I, you, we, they have been talking. O he, she, it has been talking. Oraciones negativas, simplemente le agregamos la negación al auxiliar y nos va a quedar I, you, we, they haven't been talking. Por ejemplo, yo no he estado hablando, tú no has estado hablando. Y para las terceras personas, he, she, it hasn't been talking. Por ejemplo, he hasn't been talking, él no ha estado hablando. Y para preguntas, vamos a empezar con el auxiliar. Por ejemplo, si digo have I been talking, yo he estado hablando, o have you been talking, has tú estado hablando, ha él estado hablando, etc. Y nos va a quedar have I, you, we, they been talking, has he, she, it been talking. Sería ha él estado, ese es estado, el verbo estar en participio pasado, y luego el verbo que sigue, el verbo va a estar con su ing. Estado hablando. Una vez más, has he, she, it been talking. Ese es el presente perfecto que también, como dije anteriormente, tiene mucho uso en inglés. Bueno, y también hay otro tiempo verbal que es muy parecido y de mucha utilidad. Va a ser el pasado perfecto, que equivaldría al había. Yo había hablado, tú habías hablado. Este pasado perfecto va a ser exactamente igual al presente perfecto. La única variación va a ser el verbo. Aquí el verbo auxiliar está en presente have. Yo he, tú has, él ha. Y aquí va a estar en pasado. Had, había. Yo había, tú habías, él había, nosotros habíamos. Como auxiliar lo puedo pluralizar. Entonces nos va a quedar I, you, he, she, it, we, they had talked. Yo había hablado, tú habías hablado, etc. Para las oraciones negativas, simplemente vamos a usar la negación en el auxiliar. Nos va a quedar hadn't. I hadn't talked. Yo no había hablado. You hadn't talked. Tú no habías hablado. He hadn't talked. Él no había hablado, y así sucesivamente. Y la estructura va a ser igual para todos los pronombres personales. Y para preguntas, si yo digo had I talked, había yo hablado,
Had you talked? ¿Habías tú hablado? Had he talked? ¿Había él hablado? Y así sucesivamente. Nos va a quedar para los demás pronombres had I, you, he, she, it, we, they talked. Ahí quedaría. Y bueno, también otro va a ser el pasado perfecto progresivo. I had been talking. Yo había estado hablando. Son tiempos que no son de uso muy común, pero sobre todo cuando estamos leyendo algún libro, alguna novela, y hay un escritor que está narrando algo que ya ocurrió en el pasado, va a ser muy frecuente encontrar este tipo de estructuras. Así que para mejorar nuestra lectura, nuestra comprensión, es importante conocer estos verbos que, aunque a nivel oral se usan lógicamente, pero no son de mucha frecuencia como los otros que hemos estudiado anteriormente. Para la negación va a quedar I hadn't been talking, yo no había estado hablando. Y es igual para todos los pronombres. Vamos a decir I, you, he, she, it, we, they hadn't been talking. Y luego para las preguntas, si yo digo had I been talking, había yo estado hablando, o had you been talking, habías tú estado hablando, o had he been talking, había él estado hablando. Va a ser igual para todos los pronombres. Entonces vamos a decir had I, you, he, she, it, we, they been talking. Entonces esa sería la conjugación del pasado perfecto continuo en forma de preguntas. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Yo espero que esta presentación haya sido mucho del agrado de todos ustedes. Por favor, recuerden, suscríbanse al canal que es totalmente gratis. Regálame un like o me gusta, que es una buena motivación y esto ayuda a que el algoritmo de YouTube nos recomiende a otras personas para que vean este video. Y también comenta y comparte. Si quieres, si piensas que esta presentación de inglés le va a ayudar a otra persona, por favor, envíaselo a tus amigos, tus compañeros de clase, tus familiares, tus compañeros de trabajo. Y yo sé que es un buen material que puede ayudarnos un poquito a mejorar nuestro nivel de inglés. También te sugiero que actives la campanita de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que yo suba un nuevo video y puedas estudiar inglés con nosotros. Recuerda que mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico rjoven@gmail.com, y si deseas una copia de este material por escrito, mándame un correo, dime Raúl, me gustaría que me enviaras la copia física en formato de PDF o PowerPoint de esta presentación y con mucho gusto te la hago llegar. Espero tus comentarios, tus sugerencias para próximos videos y yo espero verte en un próximo video donde seguiremos hablando de más conjugación, de más verbos y muy pronto vamos a llegar a los verbos irregulares, que va a cambiar un poquito la temática de la conjugación, pero va a ser de mucho interés y van a ver que cada día podemos ir mejorando nuestro nivel de inglés. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Hablamos acerca de 14 tiempos verbales del verbo to talk. Espero verte pronto. Hasta la vista amigos. Bye.